un ejercicio de diagnóstico diferencial en la cual se toman casos clínicos reales publicados en Internet, un poco se los edita de forma tal de que tengan algún grado de complejidad o dificultad para hacer el diagnóstico, que no sean extremadamente fáciles ni extremadamente difíciles, y se los somete a distintos diagnósticos diferenciales, para lo cual hacemos 6 por cada uno de los casos, 6 diagnósticos diferenciales posibles, y cada uno de los speakers tendrá que defender a favor o en contra, y de eso se trata todo, cada uno de los diagnósticos diferenciales. No necesariamente tienen que defenderlo, pueden criticarlo, el diagnóstico, y fundamentarlo. Es importante entender que tenemos... primero habla el que comenta el caso, después hablan 6 speakers, y por último cierro yo el Ateneo, así que somos 8 personas para hablar, con lo cual es importante que cuando van a defender un diagnóstico no se transforme en una clase, y en una clase por sobre todas las cosas largas, porque es interminable. Así que les voy a pedir que defiendan el diagnóstico, pueden ser a capela, no es necesidad tener una presentación en lo más mínimo. Si van a utilizar alguna diapositiva, que sea 1, 2, no más de 2, y que en total no tratar de ocupar más de entre 5 y 7 minutos por cada uno, porque si no se hace tremendamente largo, no se termina más. Así que vamos a comenzar. Héctor, empezamos con el caso, con la lectura del caso. Se me escucha ahí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, vamos arrancando. En este caso, el primer episodio se titula Un señor con disnea. Se trata de un hombre de 45 años con antecedentes de infección por VIH que se presenta en el departamento de emergencias con dificultad respiratoria progresiva y disnea de esfuerzo durante el último mes. Recientemente desarrolló una tos productiva con esputo blanquecino. En el día de la admisión se despertó con una temperatura de 38.3 grados centígrados. El paciente no presenta dolor torácico, hemoptisis, ortopnea, disnea paroxística nocturna, palpitaciones o hinchazón de las extremidades inferiores. Desarrolló aftas orales en las últimas 1 a 2 semanas y también desarrolló anorexia con una pérdida de 10 kilogramos en los últimos 3 meses. El resto de sus antecedentes son irrelevantes. No informa ningún viaje reciente o contacto con enfermos, no ha tomado nuevos medicamentos recientemente y eligió suspender su régimen de terapia contra el VIH hace 10 años debido a diarrea severa. El paciente no fuma, consume alcohol ni usa drogas ilícitas. Es sexualmente activo con una pareja y usa condones de manera inconsistente. El paciente no tiene alergias a medicamentos conocidos. Al examen físico, encuentra un paciente lúcido y orientado, adelgazado, una temperatura de 38,3, una frecuencia cardíaca de 136 por minuto, ritmo regular, una tensión arterial de 170, 30 respiraciones por minuto y una saturación del 76% al aire ambiente. En general, el paciente es caquéctico y disnéico, tiene las membranas mucosas secas, con placas blanquecinas removibles en toda la orofaringe. El resto del examen de cabeza y cuello es normal, excepto por leves adenopatías móviles sin rango adenomegálico. En la auscultación se observan crepitantes biobasales gruesos, su tórax es indoloro a la palpación, sonoro a la percusión y se expande simétricamente. Excepto por la taquicardia, los hallazgos del examen cardíaco son normales. El examen abdominal y neurológico es normal y no reporta cefalea u otros síntomas neurológicos en la historia reciente o pasada. El paciente no presenta cianosis, acropaquia, ni edema de las extremidades, su piel está caliente, seca y libre de lesiones o erupciones. Un electrocardiograma revela taquicardia sinusal y la gasometría arterial del paciente es compatible con alcalosis respiratoria e hipoxia. Esta es una placa de tórax, la dejo unos instantes. Y este es un corte transversal de una tomografía computada. Bien. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Bueno, muy bien. Entonces,
Vamos a empezar. ¿Hay algún voluntario para que quiera defender su diagnóstico? Si hay algún voluntario, le damos la posibilidad de empezar. Muy bien. Bueno, Entonces, ¿sí? Si quieren, yo empiezo. ¿Quién es? Iván. Dale, Iván, te escuchamos. Bien. Yo traté más o menos... ¿Se escucha bien? Sí, Iván. Se escucha bien. Bien. Yo traté más o menos de dividirlo en datos positivos y negativos para lo que es el diagnóstico de una neumonía por criptococosis, que es lo que me tocó. En principio, a favor tenemos que es un paciente inmunosuprimido de larga data, HIV sin tratamiento, eso iría a favor. Por otro lado, tanto la presentación con fiebre y con tos es también el cuadro típico de presentación, asociado a una radiografía con un infiltrado bilateral intersticial, que también es frecuente en este tipo de pacientes. Digamos, el cuadro de la neumonía por ese lado encaja, pero por otro lado, lo que es la presentación con disnea y con una hipoxemia una saturación tan baja, no es lo más frecuente, se ve la disnea en el 5% más o menos de los pacientes. Por otro lado, la tos por lo general es seca, en este caso refiere que es una tos con expectoración. Y por otro lado, después en una parte también nombra que tiene aftas orales, que no es típico de este tipo de infección, las lesiones a nivel oral. Y por otro lado, la ausencia de determinados síntomas en este tipo de infección, por más que sea una neumonía, generalmente tiene síntomas sistémicos y obviamente es bastante neurotrópico, y lo más frecuente de encontrar es cefalea. En el 40% de los pacientes con neumonía por criptococo tienen cefalea o alguna manifestación del sistema nervioso central, y es también frecuente, dentro de un 15% más o menos, las lesiones a nivel cutáneo, que este paciente no presenta ninguna. Teniendo todos estos datos negativos, la ausencia de estos síntomas que son bastante frecuentes en este tipo de pacientes, yo por mi lado iba más para el lado de que no tiene una neumonía por criptococo. Bien, muy bien. Si tuvieras que ponderar alguno de estos elementos, decir, mira, este elemento pesa muchísimo para decir no es un criptococo, o no crees que ninguno de los elementos que mencionaste tenga mayor valor sobre el otro, ¿te animarías a decir algún elemento? El que más valor yo le doy, más allá de que es un 40% de presentación, pero la ausencia de cefalea es una de las cosas que yo más tomé para no pensar en criptococosis, una neumonía por criptococo. La ausencia de cefalea. El 40% de los pacientes del estudio que vi que tenían neumonía por criptococo presentaban cefalea. Es uno de los datos por los que yo más me tiro para el no. Está muy bien. En general se dice que cuando el criptococo toma pulmón, es casi imposible que no tenga compromiso cerebral, que no tenga meningitis. Es casi la norma, y el paciente no tiene ningún elemento para pensar que está cursando una meningitis, ¿no es cierto? Claro. Muchas veces son oligosintomáticas, no obstante, y podría ocurrir. Tampoco es lo más frecuente, como vos dijiste, una presentación tan grave, una criptococosis. Claro. Es una enfermedad no tan violenta, aunque podría ser, podría distresarse, puede ser fatal, pero el elemento de falta de compromiso neurológico con un criptococo tan avanzado es muy poco probable, con lo cual la baja bastante esta posibilidad. Claro. ¿Algún otro comentario? Abro la discusión a los demás. ¿Que quiera defender este diagnóstico? ¿Les parece? Muy bien. Hay un micrófono que está abierto, se escucha ruido de fondo, a ver si lo podemos mutear ese micrófono. Entonces, sigamos entonces con el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, Micaela. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me tocó tuberculosis pulmonar. Yo también lo que hice fue diferenciar en positivos y negativos.
Creo que a la hora de hablar de positivos, principalmente siempre hay que pensar en la epidemiología, sabiendo más que nada que la TBC afecta a 1 de cada 4 personas a nivel mundial y que afecta principalmente a población en edad joven y productiva. Y acá tenemos un paciente de 45 años. Y después la forma de presentación nos hace pensar mucho en una TBC pulmonar y sistémica, diríamos, ¿no? Porque tenemos un paciente que no tiene tratamiento, por lo cual o asumo que tiene un recuento de CD4 bajo. Y yendo como a la clínica general, lo que a mí sí me hace pensar en TBC es como esta disnea progresiva, este paciente que tiene pérdida de peso con anorexia, la tos que es más productiva. Las adenopatías, la verdad es que suelen ser más laterocervicales, pero algo más supraclavicular lo podríamos pensar. En cuanto al compromiso oral, personalmente yo creo que es un gris. En TBC puede haber algo de compromiso orificial, como cutis orificiales sería, que tendrían unas lesiones amarillentas, eritematosas y dolorosas. Yo lo que encontré es que es más a nivel lateral de la lengua, pero bueno, yo creo que vale buscarlo. Lo que yo creo que me aleja un poco del diagnóstico es que suele dar más compromiso sistémico, principalmente yo buscaría algo más gastrointestinal. No tenemos la típica sudoración, pero quizás en el interrogatorio lo podríamos ahondar más, y la manifestación de la insuficiencia respiratoria con la alcalosis respiratoria y la hipoxia creo que aleja bastante el diagnóstico de TBC, y puramente sobre la imagen, la verdad es que no es una imagen típica de TBC, ni la tomo ni la placa, pero bueno, sabemos que en estos pacientes puede tener cualquier tipo de manifestación radiológica, entonces creo que siempre hay que ir a descartarlo. Está muy bien. Volviendo al tema de la boca, creo que el paciente tiene candidiasis en la boca y algunas aftas, algunas lesiones, pero seguro tiene candidiasis. Da la impresión que es un paciente adelgazado, que abandonó el tratamiento hace 10 años y es probable que nos vayamos a encontrar un recuento de CD4 bajos. Después podemos jugar apostar cuánto creemos que va a tener de CD4. El dato de cuánto CD4 tiene el paciente a propósito no está colocado en la historia, porque es un elemento más a ponerlo en consideración, a ver si uno lo puede más o menos intuir dentro de la historia clínica. Con respecto a lo que dijiste de la tuberculosis, es bastante poco frecuente que se presente con una placa tipo un distrés respiratorio tan hipoxémico, tan grave, prácticamente tiene un vidrio esmerilado el paciente, ¿no es cierto? Y si bien, como bien dijiste, la tuberculosis es muy proteiforme y casi no hay lesión radiológica que no la tenga, es verdad que son 3 o 4 las lesiones más frecuentes en la tuberculosis, y esta que tiene el paciente es por lejos la más infrecuente, ¿no es cierto? Eso nos aleja bastante del caso. No nos olvidemos que los pacientes pueden tener coinfecciones también, ¿no? Y muchas veces hay doble infección, y abajo de la infección que está tal vez matando al paciente hay también una tuberculosis. Con lo cual es un diagnóstico siempre para tener en cuenta y buscarlo, a pesar de que uno encuentre otro diagnóstico. Yo encuentro un diagnóstico, pero siempre sigo buscando más diagnósticos. En el paciente HIV, uno no se tiene que conformar con un diagnóstico. Uno no tiene que ser unicista, puede tener múltiples enfermedades, ¿no? Eso es la norma en el HIV. Bueno, muy bien. ¿Con quién seguimos? Yo, hola, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Se escucha perfecto. A ver. ¿Se escucha? Se escucha bien. Ahí está. Bueno, buenas tardes. En mi caso, a mí me tocó defender neumonía por neumocistis chirovexi. Yo la voy a defender a favor. Como datos positivos que me orientan al diagnóstico, tenemos un paciente que es un HIV de larga data, que discontinuó el tratamiento, del cual desconocemos carga viral y nivel de CD4, pero podemos intuir que puede ser bajo, así que puede ser pasible de cualquier infección. La neumonía por PCP es una neumonía muy común en este tipo de pacientes. Otro dato que a mí me ayuda en el diagnóstico es que es un cuadro respiratorio, que es lo que suele dar la PCP, es un cuadro respiratorio, no encontré otras manifestaciones más allá.
de características progresivas, que no se da de un día para otro, sino que se da con el transcurso de las semanas, que se acompaña de tos, de fiebre, de disnea, y por otro lado se ve sobre todo paciente muy fatigado, que no puede hacer actividades de la vida diaria y que cursa con mucha pérdida de peso. Otra causa que a mí me ayuda en el diagnóstico a pensarlo en que sí es posible, es que muchos de estos pacientes presentan tanto como factor de riesgo como con coinfección, aftas orales y candidiasis oral, que este paciente tenía esas placas que se desprendían y a su vez las aftas orales. Por otro lado, a mí también me ayuda en las imágenes, podemos encontrar una radiografía que yo logro interpretar como infiltrados difusos, bilaterales, intersticiales y un ATC con un poco de vidrio esmerilado. Entonces, juntando todos estos datos, a mí me orienta a pensar que sí, que el paciente puede tener una neumonía por PCP. Está muy bien. Sí, por supuesto, tiene un intersticio bilateral, después la vamos a ver, con vidrio esmerilado, podría ser, pero vidrio esmerilado en el HIV no es sinónimo de PSP. Muchas enfermedades de las que tenemos acá enfrente pueden dar un vidrio esmerilado, la criptococosis puede darla, la coccidioidomicosis puede darlo, el CMV lo puede dar, el histoplasma la puede dar, raras veces la tuberculosis, podría también ser un Kaposi, y lo que no, por consiguiente, no es lo más mínimo patognomónico, es compatible, pero no es concluyente. Como bien dijiste vos, uno de los factores de riesgo, todos conocemos a los recuentos de CD4 para neumonía, neumocistis, pero la candidiasis oral es un fuerte predictor y el descenso de peso en neumonía neumocístico, así también como los pacientes vírgenes de tratamiento. Son independientemente del valor de recuento de CD4, son factores de riesgo asociados. Podría ser entonces bastante compatible este diagnóstico, pero no lo podemos, no hay ningún elemento en la historia clínica que nos permite con absoluta certeza hacer el diagnóstico clínico radiológico, ¿no es cierto? Abro la discusión, a ver si alguien quiere opinar algo más, de ir en contra o a favor de este diagnóstico. Bien. ¿Alguna vez alguien dijo muy certeramente que los Zoom son como sesiones de espiritismo, ¿no? Uno habla y del otro lado contestan poco, estarán, no estarán, ¿hay alguien ahí? Sigamos entonces. Adrián Piacioli, defendé tu diagnóstico. Bueno, a mí me tocó el linfoma pulmonar. No sé, te había mandado un power, no sé si... Ahí está. Lo que me pasó fue que no tenía ni idea de lo que era el linfoma pulmonar, entonces empecé a buscar un poco, más que nada información de reportes de casos y eso. Entonces me parece bien arrancar con una pequeña explicación sobre lo que es la epidemiología y la clínica del linfoma, y después comparar los datos positivos y negativos. Es una patología bastante rara, representa menos del 1% de los linfomas, y puede ser primario o secundario. En este caso yo elegí hablar sobre el primario, porque para que sea secundario uno tendría que por ahí tener un poco más de manifestaciones, y esto parecía específicamente pulmonar. El linfoma pulmonar primario se define como tal, que es cuando se hace un diagnóstico de este linfoma y por 3 meses posteriores no hay otra manifestación extra pulmonar. Si no, pasa a ser un linfoma secundario. La clínica más frecuente, si vemos ahí en la diapositiva, es bastante vaga. Decimos que es asintomático, asintomático en la mayoría de los casos. ¿Cómo se diagnostica? Casi siempre es una neumonía que luego de meses de tratamiento no se puede hallar un diagnóstico o tratamiento. Entonces recién ahí se empieza a sospechar en el linfoma y bueno. Perdón, ¿eh? No es acá. Bueno, después podemos ver que tiene astenia, pérdida de peso, hiporexia, dolor torácico y hemoptisis. La edad es mayor de 40 y inmunocomprometidos. Y lo otro que puse ahí es el patrón radiológico. Lo más común de ver es nodular o consolidación local, pero bueno, en este caso no era lo del
lo del paciente, pero como vemos puede haber un patrón retículo nuclear difuso, un infiltrado intersticial, así que no descartaría per se por la imagen. Acá están los datos positivos, si nos fijamos por lo que dije recién, el paciente está dentro de lo que es la edad posible, se relaciona con HIV, o sea que también está, se presenta como un cuadro de insuficiencia respiratoria progresiva y disnea después de un mes. Esto sí, por ahí es más típico del linfoma, pero no con esa desaturación que tenía. Yo lo que pensé ahí, que era con un paciente HIV, lo intenté justificar diciendo, bueno, puede tener una sobreinfección. Lo mismo ahí, la fiebre también es del linfoma, no así las aftas orales, pero lo que veníamos hablando, tanto las placas blanquecinas como las aftas orales pueden aparecer en el contexto del paciente HIV. Y después, pérdida de peso, pérdida de apetito. Bueno, lo de la saturación que dije que no, la caquexia y la falta de anopatías en otros lugares sí me pueden hacer pensar en el linfoma. A ver, yo no diría que es linfoma de entrada, pero tampoco lo descartaría. Habría que ver si responde o no al tratamiento y eventualmente hacer una biopsia. No tengo todos los porotos para que sea linfoma de una, pero no se puede descartar simplemente con la clínica. Está muy bien. Ahora, si observamos la radiografía, es por lejos una de las presentaciones más infrecuentes del linfoma. El linfoma Sí, le sí. gusta, ama hacer nódulos y masas, ¿no? O un bloque neumónico único, como si fuera una neumonía, hasta con broncograma aéreo, ¿no? Esa es la típica presentación del linfoma. Yo te pregunto, de los dos tipos de linfomas que vos comentaste, primario o secundario extendido desde otro lado, ¿cuál de los dos es más frecuente en el HIV? El secundario. Por lejos, Por lejos. el linfoma secundario es mucho más frecuente que el linfoma primario de pulmón en HIV, es una cosa rara, más para una presentación de casos. O sea que de ser linfoma uno tiene que pensar en prevalente, sería un linfoma secundario, y como bien vos dijiste, no hay ningún otro elemento periférico, ni adenopatías, ni compromiso digestivo, aparentemente no hay hepatoesplenomegalia, no hay nada que lo haga pensar, y por otro lado tiene muy fuertemente esta placa en contra, que es de ser un linfoma una excepción para presentarla en un congreso, porque es absolutamente inhabitual. Los linfomas tienen nódulos generalmente o masas, es bien nodular o infiltrados pesados como una neumonía, no tanto este infiltradito en vidrio deslustrado. Pero podría ser, en HIV nada se puede descartar en absoluto, así que va a mandar el laboratorio luego. Así que muy bien. Bueno, descompartite entonces. Descompartite. Seguimos con Micaela. ¿Puede ser un sarcoma de Kaposi? Bueno, yo soy Micaela Buratovich, a mí me tocó sarcoma de Kaposi. Bueno, para empezar con la clínica un poco, en cuanto a los datos de este paciente, lo primero mencionar importante me parece que es que el 80-90% de los casos de sarcoma de Kaposi con afectación pulmonar se produce junto con una enfermedad mucocutánea más extensa, ¿no? Como generalmente aparecen, de hecho, primero las lesiones en la piel y luego lo que sería la afectación pulmonar. Nada, de vuelta, no se puede, no es un dato que ya nos diga que lo podemos sacar, digamos, del diagnóstico, porque el 15% sí, a veces es primero la manifestación pulmonar y después lo mucocutáneo. En cuanto a las lesiones orales que tenía el paciente, la candidiasis no es la típica lesión que se acompañaría, sería más bien como una lesión tipo úlcero, tipo no removible fácilmente, como decía la del paciente que se salía. Por otro lado, en cuanto a la pérdida de peso que tuvo el paciente, que podría ser positivo, generalmente se produce la pérdida de peso cuando hay afectación gastrointestinal con el sarcoma de Kaposi, no es que solo se produce, sin la afectación gastrointestinal no se produciría. La insuficiencia respiratoria del paciente podría ser una forma de presentación, la disnea, hipoxemia y la tos seca, pero esta tos era productiva con esputo blanquecino, que tampoco es característico. Sí puede pasar en pocas semanas, como producir fiebre y una insuficiencia respiratoria, pero ocasional, no es lo más común. Y en cuanto a las imágenes,
La radiografía generalmente es más bien una opacidad como parcheada, reticular, y siempre tiene una distribución bien peribroncovascular, no va a estar tan a la periferia del pulmón. Y después, en cuanto a la tomografía, hay dos hallazgos importantes que son las densidades ciliares, que van a estar en el parénquima, a lo largo de también peribronquial, y después el patrón septal o nodular, que es bien característico del sarcoma de Kaposi. Si tuviese que elegir, digamos, yo creo que no defendería el diagnóstico de sarcoma, más que nada porque los datos negativos son como muy demasiado frecuentes en un sarcoma y este paciente no los tiene. Está muy bien. Sí, es verdad, el dato de que no tenga piel y tenga tanto pulmón le va muy en contra del sarcoma de Kaposi, ¿no es cierto? También Por podría otro lado, ocurrir... perdón, sí, un dale. dato más, es que en la afectación pulmonar la mayoría de los pacientes presentan derrame pleural. Y generalmente acompaña, digamos, lo que sería mayormente es como una lesión en piel con el derrame pleural y después vendría la afectación parenquimatosa. Claro, y lo que vos mostraste acá en la imagen 2B que dice a la izquierda, es una imagen multinodular. Cuando hay muchos nódulos en un HIV hay que ver el tamaño del nódulo. Nódulo grande más para tumor, Kaposi o linfoma, nódulo chico, micosis o tuberculosis. Esa es como una primera regla, ¿no? Podría tener el intersticio bilateral que hay en la placa del paciente a la derecha, podría ser, pero es muy raro. Como bien vos dijiste, el intersticio... No, el de la derecha es el del paciente, claro, el nuestro, el caso clínico. El intersticio peribroncovascular, no puedo señalar yo porque no tengo compartido, pero es el que está en el cerca del ilio, después lo vamos a ver en otras imágenes, es lo que fuertemente se infiltra en el sarcoma de Kaposi y esto lo pone muy alejado. Ahora bien, no siempre es un trastorno crónico esto, el sarcoma de Kaposi, puede simular una infección. Los pacientes pueden venir agudamente enfermos simulando una infección y de hecho es un diagnóstico diferencial muy fuerte de que el paciente esté infectado y la sorpresa luego es en el VAL, cuando uno ve las lesiones en el bronquio, lesiones violetas en el bronquio y el paciente tiene solo un sarcoma de Kaposi. Pero también recordemos lo que dijimos antes, el paciente HIV es polipatológico, podría tener un Kaposi y PSP. Podría tener también hay un dato interesante que habla de la progresión rápida justamente del sarcoma de Kaposi, que muchas veces se puede precipitar con los glucocorticoides sistémicos. Entonces pasa mucho que quizá uno trata una enfermedad como tirándose más ese diagnóstico y el Kaposi se precipita rápidamente. Perfecto. La falta de control inmune del tumor por la corticoterapia lo pone descontrolado y simula una infección. Eso es típico. Empeoramiento postcorticoide, sarcoma de Kaposi o estrongiloidiasis también en el HIV. Perfecto. Bueno, muy bien. Descompartite, Micaela. Comentarios adicionales. Si alguien quiere opinar algo. A ver, ¿quién está? ¿Pilar? ¿Con histoplasmosis? ¿Puede ser una histoplasmosis? Lindo diagnóstico este. Hola, no sé si me ven y me escuchan ahí. Te escuchamos perfecto. Bueno, mientras ahí van abriendo algunas 2 diapos que tengo sobre histoplasmosis, les cuento que cuando recibí el caso también y me puse a leerlo y me di cuenta que me había tocado este diagnóstico diferencial, en lo primero que pensé era en cuál es la epidemiología de la histoplasmosis en nuestro país principalmente, y más que nada cuál es la epidemiología de la histoplasmosis en pacientes con HIV y con SIDA. Y dentro de los datos que fui encontrando en distintos trabajos, más que nada, no hay mucho reporte en Argentina, pero hay un trabajo del Hospital Muñiz que dice que la prevalencia, digamos, de histoplasmosis en pacientes con SIDA es menor al 2.5%, y de hecho viene en descenso, o sea que en verdad, digamos, no es una micosis que quizás sea muy frecuente de encontrar en pacientes con HIV, pero sí obviamente es un diagnóstico diferencial importante, y más que nada en el contexto de este paciente que viene sin tratamiento antirretroviral hace como 10 años.
Por lo tanto, bueno, podemos inferir, como decían los chicos también, que su CD4 no estarían siendo, digamos, no estarían en una cuantía tan importante. Y más con las otras infecciones oportunistas que podemos ver, creemos que el paciente por lo menos de 150 CD4 claramente tiene, que es básicamente la condición para poder presentar histoplasmosis de forma diseminada, que creo que es lo que sería más compatible con este paciente, ya que las otras formas de histoplasmosis son más frecuentes en inmunocompetentes. No sé quién está con las diapos, si quieren pueden pasar a la próxima, que hay un cuadrito de pros y de contras con respecto a este diagnóstico. Al principio ya más o menos lo hablamos, y después otra cosa que tiene a favor es el compromiso pulmonar. La histoplasmosis diseminada suele tener compromiso pulmonar, más o menos entre el 40 y el 50% de los pacientes que tienen histoplasmosis diseminada tienen una imagen por lo menos en las radiografías de tórax, aunque a veces puede ser asintomática, y las manifestaciones clínicas son las que tenía el paciente. Fiebre, disminución de peso, pueden tener algo de sudoración, disnea, pueden tener adenopatías regionales, pueden tener adenopatías en otras partes del cuerpo, que igualmente el paciente no lo tenía, y la disnea puede ser desde leve falta de aire hasta llegar a generar un síndrome de distrés respiratoria y comprometer, digamos, gravemente la saturación y el medio interno del paciente. Como cosas clínicas en contra, lo que principalmente más me llama la atención quizás es que este paciente no tiene lesiones en la piel, que en general en la histoplasmosis son frecuentes las lesiones tipo moluscoides, o lesiones más ulcerativas, y no tiene compromiso de otros órganos. Que la histoplasmosis, al ser diseminada en los pacientes con SIDA, suele comprometer el sistema nervioso central, tubo digestivo, suele ser bastante frecuente la hepatosplenomegalia, que todo este compromiso el paciente no lo tenía. Sí, lo que tenía son estas lesiones quizás orales, como úlceras orales y las placas blanquecinas, que algo que encontré que también, puede ser un dato importante, es que la histoplasmosis de por sí sola puede producir estas placas blanquecinas en la orofaringe o mismo en la mucosa oral, que a veces simulan candidiasis oral. Al ser un hongo también lo puede producir. Y en la próxima imagen tenemos una comparación entre la placa que nos dieron a nosotros del paciente a la izquierda de la pantalla, y a la derecha tenemos una placa de un paciente con histoplasmosis diseminada con compromiso pulmonar. Y básicamente el patrón en general que suelen presentar es el retículo nodulillar, es compromiso intersticial, y lo que podemos ver también en la imagen de la derecha es que muchas veces hay compromiso hasta de los 4 cuadrantes de los campos pulmonares, pudiendo generar esto que estábamos hablando recién, un síndrome de distrés. Y después tomografías de pacientes con histoplasmosis no conseguí, esta es la que nos mostraron del paciente, ¿pero por qué? Porque el patrón es el mismo, es un patrón en vidrio esmerilado con árbol en brote, digamos, con como aumento de la atenuación de los bronquielos terminales e inflamación, y puede tener adenopatías. No había ningún otro dato extra, digamos, con respecto a las imágenes. Y algo muy importante para finalizar es que yo creo que el diagnóstico de histoplasmosis habría que tenerlo en cuenta, sumándome a lo que dijo el doctor Otero y lo que dijeron los chicos también antes, que es muy probable que no haya un solo diagnóstico en este caso. Como que por ahí uno, si le hace, por ejemplo, un esputo para tuberculosis y da positivo, quizás no cerrarse solamente en que el paciente tiene una tuberculosis, y sino buscar otras infecciones o buscar otros diagnósticos diferenciales como el Kaposi o como el linfoma también. Muy bien. Pilar, ya que estuviste con el tema, contanos y a los demás, ¿cuáles son las provincias en la Argentina que uno puede pensar en histoplasmosis? Últimamente, por lo que estoy viendo acá en Buenos Aires, el reporte este es del Hospital Muñiz, el que había encontrado, que creo que es el último. Básicamente en Buenos Aires es lo que yo encontré que no es un área endémica, digamos, pero sí es como que tienen casos. Hay casos reportados y había creo que 80 casos en el periodo de enrolamiento, que creo que fueron 2 años, del 2010 al 2012. Después en otras provincias no sé, y sé que obviamente el área endémica es el sur de África y la región del Mississippi, de Ohio en Estados Unidos. Sí, en la Argentina se dice que la pampa húmeda tiene histoplasma, la pampa seca
coccidioideo, micosis, por eso en realidad me refiero a San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, tiene coccidioideo micosis, la zona paracordillerana, los desiertos, ¿no? Porque el esporo del coccidioides resiste la sequedad, en cambio el de las microconidias y los esporos del histoplasma no, requieren suelos húmedos. Y el típico lugar donde uno diría se primoinfectó con histoplasma, ¿dónde sería? A ver, dame un par de ejemplos así de circunstancias donde uno podría decir, me agarro histoplasma. No, sí, creo que lo más característico son los viajes a Estados Unidos, a estas zonas bien húmedas, cercanas al Mississippi, y en África, por lo menos eso fue lo que estuve leyendo. Bueno, está muy bien, eso está muy bien, y algo así como más casero, limpiar un gallinero acá en provincia de Buenos Aires, porque el histoplasma ama el guano, digamos, las deposiciones de las aves, de las palomas, los palomares, un altillo con palomas y... Perdón, sí, dale. No, claro, sin nada. Limpiamos un gallinero o desmantelamos una casa vieja que tenía un altillo lleno de palomas. Esa es la típica exposición, digamos, que podemos encontrar en el país a histoplasma. Y no nos olvidemos que siendo inmunocompetentes es una primoinfección como la tuberculosis que queda quiescente la mayoría de las veces. Exceptuando que uno vaya inmunocompetente y se meta en una caverna de murciélagos ahí en Yucatán. En Yucatán hay una caverna famosa que se llama el Volcán de los Murciélagos, que viven 4 millones de murciélagos adentro. Y bueno, creo que en esa particularmente está prohibida, pero en los cenotes de Yucatán está lleno de murciélagos y pueden tener histoplasmosis. Bueno, digamos, la actividad de viajes en cavernas lo expone fuertemente al viajero a una inhalación de un inóculo masivo que puede dar una histoplasmosis aguda, aún aunque seas absolutamente inmunocompetente. Pero es una circunstancia absolutamente rara. Lo habitual es que el inóculo sea pequeño, se primoinfecten de joven, quede quiescente como una tuberculosis, y en algunos, muy pocos, cuando hacen corticoterapia, cuando se agarran un HIV y bajan los CD4 bien bajos, bien por debajo de 100, algunos dicen bajo de 50 CD4, se reactiva la tuberculosis. Hay muchas formas, perdón, la histoplasmosis, hay muchas formas de histoplasmosis. Vamos a ver algunos ejemplos más tarde, pero este caso podría ser compatible con una diseminada aguda. La piel le gusta, la hepatomegalia, las lesiones en piel, a veces en la aguda no logran manifestarse porque el paciente se pone críticamente enfermo. Y esas lesiones de piel, de hepatoesplenomegalia en boca, a veces requieren cronicidad. Por consiguiente, son muchísimo más frecuentes de las formas crónicas, las histoplasmosis diseminadas crónicas, con grados de inmunosupresión más leves, pero que le permiten irse desarrollando al paciente. O sea que es un diagnóstico perfectamente compatible, y si vos lo tuvieras que finalmente, Pilar, decir, ¿este es tu diagnóstico? ¿O dentro de los demás diagnósticos, ¿crees que tiene otro? Con los datos que tenemos y por frecuencia, por ahí me juego un poco más por PSP, como decían los chicos antes, pero es un diagnóstico que tendría que o sea, si yo fuese la médica tratante, lo descartaría sí o sí, no lo descartaría clínicamente, sino que buscaría la forma de descartarlo fehacientemente. Muy bien, a ver, descompartite, Pilar. Iván, ¿cuál es tu diagnóstico? Si te tenés que jugar. Yo iría por neumocistis. ¿Micaela Gómez? Yo también iría por PSP. Julieta, bueno, vos ya lo dijiste, para vos era tu diagnóstico. Adrián, Pía. Sí, yo también voy por PSP. ¿Y Micaela Buratrovich? Yo también voy por PSP. Bien, ¿alguno tiene otro diagnóstico en mente del panel? Bueno, a ver, me tengo que compartir yo. ¿Cómo era esto? No me acuerdo cómo se hacía. Hace tanto que no lo hago. Abajo, Lucas, en la barra de abajo, la flechita verde, compartir pantalla. Sí, pero no lo encuentro. Ah, se esconde, ¿viste? Hay que llevar el cursor para abajo. Ahí voy para allá. Help. No le encuentro en la máquina el compartir. Así les comento los resultados que tuvo este caso, que es un caso real.
A ver, no sé dónde está. ¿Dónde está tu Zoom? Acá está. Acá. Grande. Ahí está. Share screen. Ahí está. Ahí está. Hacer clic acá. Share, primero acá. Sí, Share. y ahí, perfecto. Ok. Bueno. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Sí, ahí se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, fíjense el recuento de CD4 que tenía este paciente. 38 CD4 y una carga viral de 1700 copias. A este paciente se le hizo inicialmente un esputo inducido con cloruro de sodio hipertónico, que es el 20%, eso es bastante irritante de la vía aérea, y los pacientes que no expectoran pueden generar a veces una buena muestra satisfactoria, que es lo que se hizo a este paciente. Fíjense lo que se encontró en el esputo inducido. Primero, una flora mixta sin predominio, un VAR directo TBC negativo, y el cultivo obviamente tarda 1 o 2 meses, lectura 1 o 2 meses en proceso. El directo micológico negativo, con el respectivo cultivo también negativo. El antígeno de criptococo en sangre fue negativo, y la tinción con Reich-Gienza para neumocistis fue negativo. Esa fue la primera aproximación. Entonces ahí yo les pregunto, no tenemos diagnóstico, ¿qué harían? Opciones a seguir. Acá creemos que haríamos un VAR. Un VAR. Bueno, puede ser, sí, perfecto. Cuando los pacientes con infección, supuesta infección pulmonar, con HIV, no tenemos diagnóstico en el esputo, si tenemos un diagnóstico contundente, si no tenemos diagnóstico, por supuesto, y si no lo tenemos, tenemos que proseguir. La segunda jugada, por supuesto, que es hacer un VAL, que mostró lo siguiente en este paciente. El gram directo fue negativo y el cultivo de gérmenes comunes fue negativo. El directo para TBC fue en el VAL negativo, y el cultivo estaba en proceso, por supuesto, tarda 2 meses. La PCR en el VAL para TBC fue negativa. El micológico directo negativo y el cultivo en proceso. Habíamos dicho que antígeno de criptococo en plasma, y también se puede hacer en el lavado, que fue negativo. Galactomanano negativo, eso es para Aspergillus. El beta-D-glucano sérico es positivo. ¿Alguien me sabe decir qué significa esto? 1,3 beta-D-glucano positivo en plasma. ¿Para qué sirve? ¿Qué es y para qué sirve? Estos están vinculados con el diagnóstico de PCP. Se encuentran elevados cuando aparece neumocistis. ¿Y en dónde más? En realidad es un constituyente de la pared fúngica, o sea que el histoplasma, el coccideoides también lo pueden tener, inclusive algunos aspergillus también. El galactomanano es típico del aspergillus, pero el beta-D-glucano es un constituyente de la pared fúngica universal, o sea que nos dice puede haber un hongo, no nos dice cuál. Bien, el panel viral múltiplex fue negativo para los virus respiratorios, y el FILM-Array, que es una PCR en tiempo real para micoplasma, legionela, neumococo y otros gérmenes, fue negativo. ¿Qué le falta a este VAL? ¿Qué más le pedirían al VAL? Piensen en su diagnóstico. Todos pensaron en neumocistis carini. Entonces, le pedimos una tinción para neumocistis carini a este VAL, por supuesto. Lo más sensible para diagnóstico de neumocistis carini es esto: hacer anticuerpos monoclonales con fluorescencia, con fluoresceína, que en este caso fue positivo, y también la PCR para el neumocistis girovesi fue positiva. Hay otros métodos de tinción. Ustedes recuerden que el neumocistis no se cultiva, solo se ve la tinción directa, el quiste, el trofozoito, y hay distintas tinciones como el Weigert-Gram, el Reich-Gienza, el azul de toluidina, el metenamina plata, pero el de mayor sensibilidad es hacer anticuerpos monoclonales con inmunofluorescencia en líquido de VAL. La PCR es positiva, pero ustedes saben que hay un porcentaje de población que porta el
neumocistis girovesi, de una primoinfección en la infancia, y no se sabe exactamente cuál es ese porcentaje. Algunos dicen hasta 20% de la población, y de hecho se cuestiona si es una primoinfección, la infección por PSP, o una reactivación de una vieja aportación. La PCR positiva no nos sirve del todo para diferenciar portación de infección. Entonces, ver el germen en directo, en vivo, en directo, con alguna de estas tinciones es muchísimo más específico para infección. Por consiguiente, este paciente se lo consideró que tuvo una neumocistosis. Y acá vamos a hacer 2 o 3 palabras de algunas cosas para terminar el Ateneo. Ustedes saben que el neumocistis ya lo había visto Carlos Chagas, que era un parasitólogo brasilero, en 1909, lo describe, y como para él eran todos tripanosomas, lo describe como una forma más de tripanosoma, y comparte esta inquietud con el jefe de parasitología del Instituto de Parasitología de San Pablo, que era Antonio Carini, y describen que las ratas tenían quistes de un tripanosoma nuevo, y los preparados los envían a Francia, y se los estudia durante 3 años, y se acuerda de que en realidad era el mismo germen que tenían las ratas de las cloacas parisinas. Como era un trofozoito, parecía un trofozoito, y realmente en esa época se lo pensó que era un parásito, un protozoo, con sus 2 formas, trofozoitaria y quística, y como formaba quistes en el pulmón, se le puso neumocistis, cistis de quiste, neumo de pulmón, en 1912, y como los primeros preparados contundentes de la enfermedad los mandó Antonio Carini, el brasilero, le pusieron neumocistis carini. Una enfermedad en principio de las ratas. La historia sigue con que en 1951 un parasitólogo, el jefe de parasitología del Instituto de Parasitología de Praga, que era Otto Hirobeck, describe que lactantes prematuros, después de la hambruna de la Segunda Guerra Mundial, lactantes prematuros tenían una infección pulmonar, y se empezó a observar el parásito, este protozoo en el pulmón, con lo cual se le puso el nombre neumocistis carini neumonía, neumocistis carini, porque ya lo había, unos cuantos años antes lo había, Carini había mandado los primeros preparados. Y en el año 76 en realidad se vio que el neumocistis carini es de la rata, no infecta al humano. Con secuenciamiento de ADN se vio que el que infectaba en humano era tenía secuenciamiento de ADN bastante distinto, con lo cual, en honor al primero que lo descubrió la infección en humanos, que fue Otto Hirobeck, le pusieron neumocistis girovesi. Nombre que, bueno, se adoptó en los últimos 10 años. Ustedes ya lo conocieron como neumocistis girovesi, pero, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la residencia en los 90, se le decía neumocistis carini, y los más viejos nos cuesta decirle girovesi, seguimos diciendo carini, aunque el carini no infecta humanos, infecta roedores. Esta es una placa típica, un intersticio bilateral en vidrio esmerilado, una típica placa de neumocistis carini, aunque no es patognomónica. Fíjense, todas estas son placas de neumocistis girovesi, perdónenme si se me escapa algún carini, en la cual se ve más o menos lo mismo, el infiltrado, intersticio, retículo nodulillar bilateral, iliofugal, tiende a respetar un poco más la periferia, como se ve acá, le gusta más el centro que la periferia, y puede ser más o menos denso, como acá pueden confluir, y puede ser más o menos grave, y el paciente inclusive distresarse. La enfermedad puede ir desde casi asintomática o oligosintomática, a ser un distrés que se muere el paciente. En los 90, los primeros HIV morían como pajaritos de esta enfermedad, y hoy en día es muchísimo menos frecuente. Nosotros en los 90 teníamos un paciente cada 10 días entraba una neumocistosis, y hoy en día es infrecuente debido a la terapia antirretroviral y las profilaxis. Fíjense que si yo lo veo en tomografía, veo infiltrado en vidrio esmerilado bilateral, menos denso o más denso, o inclusive consolidado en forma de ocupación alveolar. Tiene alguna característica, si ustedes fíjense cómo le gusta respetar la periferia, respeta la periferia, tiende a respetar la periferia, acá se ve bastante bien, no toca la periferia del pulmón, aunque el dato no es patognomónico, y muchas veces destruye el pulmón y hace quistes aéreos que se llaman neumatoceles, así que una forma de debut frecuente de una neumocistosis es un neumotórax en un paciente HIV. Neumotórax en paciente HIV
pensar en neumocitosis y se le rompió un neumatocele. Dos palabras con respecto a la TBC, que ahí una compañera discutió. La TBC es frecuente en el HIV, es más frecuente en el HIV que en el no HIV, y en realidad es más frecuente cuanto más van cayendo los CD4, y la característica que tiene es que precisamente pierde su característica habitual de patrón apical, que es en los pacientes HIV con CD4 altos, fíjense, cavernas, infiltrados apicales con cavernas. Esto es típico del HIV con buenos CD4 o del paciente inmunocompetente. Ahora, cuando el paciente profundiza la inmunosupresión, avanza con patrones miliares, como es el de aquí, o neumonías basales, pierde el famoso patrón apical, la tuberculosis en el HIV avanzado. Entonces, HIV poco comprometido, patrón habitual de la tuberculosis. HIV muy avanzado, radiologías muy atípicas con compromiso diseminado, miliar o inclusive basales. Vamos al histoplasma ahí que Pilar anduvo comentando. Hay múltiples formas de histoplasmosis. La que tuvo si este paciente podría tener alguna es una histoplasmosis diseminada aguda, en la cual el paciente puede tener un infiltrado en vidrio esmerilado, pero es mucho más frecuente que haga infiltrados micronodulillares. Fíjense, por ejemplo, esta la de la derecha, son múltiples nodulitos en árbol en brote, que pueden ser inclusive un poco más grandes, como se ven acá, o más grandes todavía, como se ve en la figura de abajo, que acá tenemos la placa. O sea, es mucho más frecuente en la diseminada del compromiso micronodulillar, y en general no pasan del centímetro, ¿no? Si son nódulos muy grandes hay que pensar en otra cosa. Pero este patrón podría ser indistinguible de una tuberculosis miliar. Ahora bien, en algunos pacientes con mejor inmunocompetencia, como en EPOC crónicos, tiene formas como muy parecidas a la tuberculosis apical, con verdaderas cavernas, con niveles hidrohelios prácticamente indistinguibles de la tuberculosis. Pero no se da, este patrón no es el que se da en los pacientes con HIV, sino más vale se da este otro tipo de patrón que vimos anteriormente. Y el compromiso cutáneo, como dijimos, es más del paciente más crónico. En las diseminadas crónicas, el histoplasma le encanta la piel, le encanta lesionar la piel con lesiones de todo tipo, máculas, pápulas, se ulceran, supuran, le gusta mucho el compromiso periorificial, nariz, boca, labio, es típico del histoplasma, pero por sobre todo en las formas un poco más crónicas. Y muchas veces se hace el diagnóstico de histoplasmosis con la piel. En una lesión que uno no sospecha, termina viniendo histoplasma. Fíjense, como alguien ahí comentó, las lesiones tipo molusco, vale decir una lesión papular umbilicada en el centro, eso es bastante característico en todas las micosis cutáneas. El coccidioidomicosis también hace este tipo de lesiones, también los hongos les gusta mucho la boca y la nariz, y lesiones tipo molusculares, vale decir pápulas umbilicadas que se necrosan y supuran. Pero es más del crónico. El criptococo en el pulmón lo tenemos que diferenciar si el paciente es más o menos competente. También como la tuberculosis es una primoinfección que muchas veces queda quiescente, y cuando hay más o menos buen grado de competencia inmune, el criptococo le gusta hacer lesiones nodulares, como tenemos acá arriba o acá. El criptococo hace nódulos que pueden inclusive cavitar. Muchas veces se confunden con cánceres de pulmón. Y son nódulos a veces únicos, subpleurales y grandes. Ahora bien, cuando el paciente está muy inmunocomprometido y tiene una infección más diseminada, puede tener un patrón como el que vemos acá abajo a la derecha, que es un compromiso miliar indistinguible de la tuberculosis o la histoplasmosis. El sarcoma de Kaposi, muy bien ahí contó Micaela, le gusta, ama el intersticio peribroncovascular, que es este, el que está periliar, el que está rodeando los cilios. Fíjense lo grueso que es el intersticio que rodea los cilios. Acá también se ve bien que está grueso. Se ve muy bien acá, fíjense acá arriba a la izquierda, el engrosamiento del intersticio pulmonar. Y si no puede hacer eso, hace nódulos un poco más grandes que las micosis. Entonces, múltiples nódulos grandes, tumores, linfoma o Kaposi. Nódulos pequeños, micosis o tuberculosis. Y el intersticio peribroncovascular, típico del Kaposi. Estos son Kaposis, le gustan mucho los miembros inferiores, lesiones violetas, típicas pápulas o máculas violetas, le gusta mucho también la cavidad oral, la cara,
son máculas violetas, y siempre cuando hay pulmón hay lesiones en piel. Es casi imposible que haya pulmón sin piel en el Kaposi. Es muy poco frecuente que esa circunstancia ocurra. Y muchas veces se encuentra esto, en una broncoscopía encontramos la lesión del Kaposi en el bronquio y hacemos diagnóstico. Si no se encuentra, hay que enclavar el endoscopio y hacer una biopsia transbronquial, y como vimos que precisamente, vuelvo para atrás, le gusta el intersticio peribroncovascular, el rédito de diagnóstico es bueno en biopsia transbronquial en el Kaposi. Muy bien. Este es el diagnóstico diferencial del sarcoma de Kaposi, la angiomatosis basilar, que son lesiones violetas grandes, violáceas o rojo-vinosas. Tiene dos diagnósticos diferenciales en medicina interna. La angiomatosis basilar, que es por Bartonella, la bacteria del arañazo de gato, o el sarcoma de Kaposi. Pero si ustedes las ven, son bastante más brillantes. Las lesiones del Kaposi son bastante más apagadas, las de la Bartonella. Muy bien, vamos con el linfoma pulmonar. Como bien ahí comentó el compañero, lo más típico es que sean nódulos y grandes, masas, como se ve acá abajo a la izquierda o abajo a la derecha. Y si no son nódulos, es un bloque neumónico que no cura. Neumonía que no cura, neumonía de lenta resolución, probablemente haya que hacer una broncoscopía y termine con una anatomía patológica, y no sorprenderse que sea un linfoma pulmonar. Ya discutimos, primario o secundario, es muchísimo más frecuente el secundario. Esta es otra imagen del linfoma pulmonar. Como verán, los nódulos son grandes, a diferencia de las micosis. Entonces, y para ir redondeando, hacemos el jueguito acá hay 4 pacientes distintos y 4 diagnósticos. A ver, unan con flechas. Hay una criptococosis, hay un sarcoma de Kaposi, hay un neumocitis girovesi y hay una histoplasmosis. ¿Cuál les parece que es cuál? El 4 creemos que es neumocitis. El 4 es neumocitis, infiltrado en virus. Histoplasmosis. Perdón, ¿no se escuchó cuál es la histoplasmosis? A ver, no se escuchó, vamos de vuelta, que no se escuchó, yo al menos no escuché yo. Perdón. El 1 sería sarcoma de Kaposi. Mica, se te escucha todo muy entrecortado y como enlentecido. Saquen los videos. El 2 pensamos que es histoplasmosis, el 3 criptococo y el 4 neumocitis. Perfecto. Es tal cual. Fíjense el intersticio peribroncovascular de un neumocistis, nódulos, acá, de una histoplasmosis, un nódulo único subpleural cavitado de un criptococo y un vidrio esmerilado universal de un Pneumocystis carini. Pero esto digamos que son 4 casos tremendamente típicos, y no es tan fácil la medicina. Ahora les voy a poner 4 y los quiero ver ahora. ¿Qué opinan? El 1 podría ser histoplasmosis con los nódulos bien chiquititos. ¿Podría ser? Como verán, no es fácil, porque todas estas lesiones pueden superponerse, e intentar hacer diagnóstico muchas veces solo con la radiología es muy difícil. La histoplasmosis era la primera, nódulos bien pequeños, el Kaposi, nódulos más grandes, y el criptococo era el número 3. Sin embargo, fíjense que el Pneumocystis carini también puede tener formas nodulares, con lo cual no podemos relegar el diagnóstico con mucha confianza en la radiología y solo manejar algunos conceptos muy generales. Muy bien, y a ver,
¿Qué patrón tiene esto? Si lo tuvieran que describir. Un patrón también en árbol en brote, como compromiso intersticial, retículo nodulillar también. Lo estamos viendo en un celu chiquito, pero tiene nodulillos Muy bien. menores a un centímetro. Sí, son nodulillos, nodulillos como forma de mijo, el grano de mijo, por eso se llama miliar. Esto es el patrón típico miliar. ¿Y ustedes podrían distinguir qué infecciones son cada una de estas 4? Es absolutamente imposible. La fila de arriba son tuberculosis miliar y la fila de abajo son histoplasmosis miliar, con lo cual no podemos, de vuelta al concepto, relegar el diagnóstico en la tomografía. Nos sirve para cuantificar, ver el patrón, suponer, para la toma de biopsia podemos cuantificar la enfermedad, pero muchas veces podemos suponer, según muy groseramente, el diagnóstico, pero para nada confirmarlo. Bueno, les comento que este caso clínico lo presentó este residente de radiología de la Universidad de Connecticut, que es este pequeño condado americano que se ve acá abajo a la derecha. Este es el momento cultural del Ateneo. Para los chicos que les gustan viajar, ahí tienen un lugar para conocer, y esta es la Universidad de Connecticut, de donde donde trabaja este residente de radiología. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional. Me voy a descompartir. Si quieren, abran las cámaras, así nos hacemos un saludo final y nos vemos un poco a ver quién estamos participando. Y bueno, coméntenme si les pareció de provecho. No podemos habilitar la cámara por acá, ¿eh? Bueno. Porque dice que estamos inhabilitados. Pero sí, la actividad en sí muy, muy provechosa, tanto por buscar los diagnósticos diferenciales, como todo lo que ahora podemos aprender y discutir con chicos que estén allá en San Justo, también está bueno, nos vamos conociendo a poco. Bueno, chicos, les mando un saludo y hasta la próxima. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta luego. Gracias, adiós.